Saludos mis estimados estudiantes, te habla tu profesor tutor Roger Loarte Falcón. A partir del día de hoy vamos a desarrollar las clases por este medio, por eso te pido que le pongas muchas ganas, mucha atención para que puedas seguir desarrollando tu aprendizaje. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tercer tema en geometría, cuyo título es congruencia de triángulo. Muy bien. En primer lugar vamos a dar algunas ideas a qué se refiere congruencia. Cuando nosotros hablamos de congruencia, estamos hablando de manera general de la igualdad geométrica. El término congruencia es para las figuras, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo quiero indicar que una figura tiene las mismas medidas que otra figura, voy a aplicar el término congruencia. Para que dos figuras sean iguales, necesariamente tienen que tener las mismas medidas, ya sean longitudinales o angulares. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros vamos a estudiar la congruencia de triángulos. Para decir que dos triángulos sean congruentes, vamos a decir lo siguiente: deben tener las mismas medidas. Por ejemplo, si el triángulo tiene un lado A, el otro triángulo también tiene que tener su lado A. Si el triángulo tiene un lado B, el otro triángulo también tiene que tener un lado B. Si este triángulo tiene un lado C minúscula, el otro triángulo también tiene C minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Acá nos estamos asegurando que sus medidas longitudinales van a ser exactamente iguales. No necesariamente están en la misma posición, por si acaso. Pero ¿qué falta? Sus medidas angulares. Por ejemplo, si a este A se le pone un ángulo alfa, a este A también se le tiene que poner un ángulo alfa. Si a este B se le pone un ángulo beta, a este B también se le tiene que poner un ángulo beta. Y si a este C minúscula se le pone un ángulo teta, a este C también se le tiene que poner la misma medida angular. Entonces, cuando yo observo en estas dos figuras, tienen todas sus medidas exactamente iguales. Entonces, yo no voy a hablar de que esta figura es igual a él. ¿Por qué? Porque esta figura está en esta posición y esta otra figura está en otra posición. Pero lo que sí se puede hacer es superponerse. Entonces, el término más adecuado va a ser congruencia, cuyo símbolo va a ser una pequeña igualdad y esta pequeña notación. Entonces, con este símbolo yo estoy notando la congruencia de triángulo. Ahora bien, nosotros vamos a estudiar 3 casos de congruencia de las 14 que existen. Vamos a estudiar el caso 1, conocido como ángulo, lado, ángulo. El caso 2, conocido como lado, ángulo, lado. Y el caso 3, conocido como lado, lado, lado. Veamos en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como acá me dicen ángulo, lado, ángulo, voy a tener 3 elementos que debe tener una figura y la otra figura para que yo determinar que estas dos figuras van a ser congruentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí me dicen un ángulo, vamos a suponer que este de acá es el ángulo alfa. La otra figura también puede tener su alfa, ¿no? No necesariamente en la misma posición, de repente por acá. Luego, ¿qué tiene que tener? Luego vamos a considerar un lado. ¿Ya? En este caso vamos a considerar el lado A, que lo voy a simbolizar por este lado. Entonces acá yo tengo un ángulo y un lado que mide A. Entonces la otra figura también tiene que tener su A, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Él también tiene su A. Ahora bien, voy a necesitar otro ángulo. Vamos a suponer que en esta figura él sea beta. Y en la otra figura él también es beta. Entonces, cuando yo en dos figuras diferentes, en dos triángulos, observo que ya tienen 3 elementos que se repiten en una figura y en otra figura, voy a deducir que posiblemente sea un caso de congruencia. Pero para que se dé el caso de congruencia, necesariamente tienen que estar en este mismo orden. Vamos a verificar, mira. Ángulo, lado A, ángulo beta. Ángulo alfa, lado A, ángulo beta. Entonces, cuando se repiten estos elementos, vamos a asegurar que estas dos figuras, ¿cómo son? Congruentes. ¿Y para qué me sirve saber que estas dos figuras son congruentes? Bastante fácil. Supongamos que en esta figura
al beta se le opone un lado de 5. O sea, a este beta se le está oponiendo un lado de 5. Como yo ya demostré que son congruentes por estos datos, por estos tres elementos que se repiten, entonces el otro beta también tiene que tener su lado 5 al frente, ¿sí? Entonces yo voy a concluir que este lado también vale 5. Entonces de esa manera yo voy a comenzar a encontrar más elementos conocidos y de esa forma voy a resolver los ejercicios. Muy bien. Recuerda que los elementos que tú necesitas están resaltados de color azul, ¿ya? El de color negrito es un ejemplo. ¿Para qué me sirve? Veamos el caso 2. En el caso 2 me dice que yo voy a tener un lado, un ángulo y otro lado, ¿no? Veamos entonces acá. Si este triángulo tiene su lado A, el otro triángulo también tienes que buscarle su lado A. Si este otro triángulo tiene su lado B, el otro triángulo también tiene que tener su lado B. Digamos que va a estar por acá, ¿ya? Recuerda que las figuras pueden estar rotando en el espacio o en el plano y no necesariamente tienen que estar en la misma posición. Ya para tu grado, olvídate de los ejercicios directos, ya. Tú tienes que razonar un poco más, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué necesito? Voy a necesitar el ángulo que forman los lados, alfa. Y él también tiene que ser alfa. Ojo acá. Necesito el ángulo que forman los lados, no cualquier ángulo, sino los que forman los lados. Muy bien, entonces de esa manera yo voy a decir que estas dos figuras, ¿cómo son? Congruentes. ¿Ya? Esas dos figuras son congruentes. Entonces, igual que pasaba en el caso anterior, ¿no? Profe, ¿para qué sirve? Fácil, pues. Si de repente el alfa acá se lo ponía 5, a este alfa ¿cuánto se le va a poner? 5. Si a este alfa se le ponía 18, a este alfa ¿cuánto? 18. De esa manera se va a trabajar. ¿Ya? Ahora vamos a ver el caso más fácil, que es lado, lado, lado. Obviamente, este es el caso más fácil de reconocer en los ejercicios, porque vamos a necesitar conocer los tres lados, ¿no? Digamos que este sea A, él también debe tener su A. Si él tiene su B, él también tiene que tener su B. Y si él tiene su C, él también tiene que tener su C. Entonces, cuando en dos figuras los lados, tres lados se repitan en la otra figura, van a ser congruentes, ¿no? Y el caso recibe el nombre de lado, lado, lado. Muy bien. De esa manera yo voy a comenzar a trabajar. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver algunos ejercicios donde vamos a aplicar el concepto de congruencia, ¿ya? En los temas posteriores vamos a ver ejercicios más complejos donde vamos a relacionar la congruencia con propiedades que ya hemos estudiado, ¿de acuerdo? En este primer caso nos vamos a enfocar en reconocer la congruencia, básicamente identificar el caso de congruencia y desarrollar algunos problemas. Entonces por acá resaltamos, no olvides copiar tu resumen de la clase, tus apuntes en tu cuadernito, ¿ya? Por favor, sigan haciendo los marcos, sean bastante ordenados. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar los ejercicios de aplicación. Ejemplo 1. Dado el gráfico, me piden calcular el valor de x, ¿ya? Para esta parte vamos a analizar ejercicios directos, donde vamos a reconocer los casos de congruencia y aplicar algunas propiedades básicas de triángulos. Por ejemplo, algunos alumnos plantean que 30 más 30 más x es igual a 180, o x más 30 es igual a 90, o algunos son más osados todavía que suman a más 30 más x igual a 180 o a 360. Tú no lo tienes que hacer así, sino razonando. Recuerda que los ejercicios de geometría o cualquier tipo de ejercicio siempre te van a dar datos que tú tienes que relacionar para que puedas dar respuesta. En primer lugar, tienes que ver qué cosas te piden calcular. En este caso, a mí me están pidiendo x, y x me está simbolizando un ángulo. Entonces yo no le puedo sumar a un ángulo un lado, porque son elementos diferentes. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente.
me percato por acá que hay dos figuras, dos triángulos. Entonces, si por ahí yo encuentro dos triángulos, ya yo tengo que pensar que es un tema quizás de congruencia. Entonces, basta con verificar e identificar el caso. Por ejemplo, yo observo que este primer triángulo tiene su lado A. Entonces, si el otro triángulo también tiene su lado A, ya tendría un elemento conocido que está en ambas figuras. Pero recuerda que yo necesito tres elementos, donde los elementos que necesito, por lo menos, hay un lado, ¿sí? Me percato por acá que tengo un lado B. Y para tu buena suerte, la otra figura también tiene su lado B. Entonces ya tendría hasta ahí dos elementos conocidos, en este caso, lados. Pero ¿qué me estaría faltando? Un ángulo, ¿sí? Pero recuerda que el ángulo tiene que ser aquel que lo va a estar formado por los lados. Entonces acá me percato que justamente ese ángulo vale 30, mira. Y en la otra figura también vale 30. Entonces con estos tres elementos ya está garantizado que esas dos figuras van a ser congruentes, ¿no es cierto? Van a ser congruentes. Entonces voy a señalar de esta forma, voy a señalar que estas dos figuras son congruentes. Ya, profesor. Es más, ¿no? Por acá tienes que indicar el caso de congruencia, ¿ya? El caso de congruencia. ¿Qué caso sería? Lado, ángulo, lado, ¿no es cierto? Sería el famoso caso lado. Muy bien. Ahora, una vez establecido la congruencia de triángulos, tengo que transportar algunos datos que tengo en una figura, pero en la otra figura no lo tengo. En este caso, observo que ya todos los elementos de esta figura se repiten en esta otra figura. Y no tiene más elementos, ¿no es cierto? Entonces, tú convenientemente vas a dar algunos valores, ¿no? O algunas variables. Por ejemplo, se me ocurre a mí llamar a este ángulo el ángulo alfa y a este ángulo el ángulo B. ¿No es cierto? Pero recuerden que como son congruentes, este alfa y este beta también lo tienen que tener la otra figura, ¿no es cierto? Pero ¿en qué posición? Alfa acá, beta acá. No vas a adivinar. Para eso vas a utilizar este criterio. Al lado A se le está oponiendo ¿qué medida? El ángulo alfa, ¿sí o no? Entonces, al otro A, ¿quién se le va a oponer? Se le va a oponer también un ángulo de medida alfa, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo voy a transportar algunos elementos de esa figura en la otra figura. Para eso me sirve la congruencia. Ahora bien, yo puedo observar que por acá se ha formado un triángulo. Mira, por acá lo voy a representar. Un triángulo cuyas medidas son las siguientes, mira. 30, alfa y beta, ¿sí o no? Entonces, en esta figura, ¿tú qué puedes plantear? La propiedad fundamental, ¿no es cierto? La suma de las medidas de los ángulos interiores en todo triángulo es 180, ¿no es cierto? Entonces, esa propiedad me permite plantear lo siguiente. Que alfa más beta más 30 va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados, ¿no es cierto? Con lo cual, haciendo un simple despeje, yo tendría que alfa más beta es igual a 150, ¿no es cierto? Listo. Pero a mí no me están pidiendo alfa más beta, sino el valor de x, ¿no? Entonces por acá yo puedo observar que tengo la siguiente figura, mira. Tengo el ángulo beta, el ángulo x y el ángulo alfa. Y por la propiedad de ángulos, yo voy a plantear lo siguiente, mira. Que beta más alfa y más x sería igual a ¿cuánto? A 180 grados. Pero como alfa más beta ya suman 150,
ellos me suman 150, el x me estaría saliendo ¿cuánto? 30, ¿no es cierto? Entonces por acá digo, por lo tanto, equivale 30 grados. Entonces esa sería la respuesta. Has visto que nosotros hemos utilizado la congruencia para encontrar más elementos, luego hemos aplicado las propiedades básicas y hemos dado respuesta, ¿no es cierto? Espero que haya quedado claro. Bien chicos, ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 2. ¿Ya? En el gráfico me están pidiendo calcular el valor de x. Yo observo que tengo dos triángulos. Entonces voy a identificar el caso de congruencia. ¿De acuerdo? Yo me percato que en este primer triángulo tenemos un ángulo cuya medida es θ. Y en este otro triángulo también. Luego tendría otro ángulo. En este primer triángulo tengo el ángulo beta. Y en el otro triángulo también tengo el ángulo beta. Hasta ahí ya voy dos elementos. ¿Qué es lo que necesito? Necesito un lado B. En este triángulo yo observo que tiene un lado cuya medida es A. Y en la otra figura también está ese lado. Entonces, como tengo tres elementos, estas dos figuras van a ser congruentes. ¿Ya? Entonces voy a simbolizar que esas dos figuras son congruentes. ¿Cuál sería el nombre del caso? Bastante fácil, ¿no es cierto? El caso sería ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Sería ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Ahora, una vez que hemos determinado que estas dos figuras son congruentes, entonces los elementos que tiene esta figura también lo deben tener, o también lo debe tener. Los elementos que tiene esta figura también lo debe tener esta otra. Es así que yo me doy cuenta que al ángulo beta se le opone un lado cuya medida es 3x, ¿no es cierto? Entonces en la otra figura también a ese ángulo beta se le tiene que oponer 3x. Muy bien. Ahora, en esta figura yo observo que al ángulo θ se le opone un lado cuya medida es 4x, ¿sí? Pero como ya son congruentes, en la otra figura también al otro beta se le tiene que oponer ¿cuánto? 4x. De esa manera yo he trasladado los valores de esta figura en esta otra y los valores de esta figura en esta otra, ¿no es cierto? Finalmente yo digo 4x más 3x me sale 7x. Y obviamente como me dan la longitud total, esa longitud total sería 14. Por lo tanto equivale 12. Esa sería mi respuesta. Muy bien, facilito, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 me piden calcular el valor de x. Para lo cual yo observo que tengo dos figuras, dos triángulos, en las cuales los lados se repiten, ¿sí? Por ejemplo, él tiene su lado C, él también. Él tiene su lado B, él también. Él tiene su lado A y él también. Entonces, como tienen tres elementos conocidos, estaríamos frente al caso de congruencia conocido como lado, 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 ¿no es cierto? Entonces vamos a señalar que estas dos figuras son congruentes. Y le vamos a poner nombre. ¿Qué caso sería? Sería caso lado, lado y lado. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Recuerda que como ya hemos asegurado que estas dos figuras son congruentes, lo que nos queda es trasladar los otros elementos que aparece acá, pero que la otra figura no lo tenga. Es así que al C se le opone un ángulo de 2x, ¿sí? Y en la otra figura, a ese C se le va a oponer también un ángulo 2x. Ahora, yo me percato que al sumar este ángulo más él, me tiene que salir ¿cuánto? 180, ¿sí? Entonces, 2x más 5x, 7x, más 2x sería 9x.
Y eso lo voy a igualar a 180. Desarrollo, x me sale 20, ¿no es cierto? X me sale 20. Pasamos ahora a desarrollar el ejemplo número 4. Bueno, acá observamos en el gráfico dos triángulos rectángulos. Recuerda que este pequeño cuadrito vale 90 grados. Y ya tendríamos un ángulo que se está repitiendo. Él tiene su ángulo de 90 grados y él también tiene su ángulo de 90 grados. Este triángulo tiene su ángulo teta y este otro triángulo también tiene su ángulo teta. Muy bien, hasta ahí voy conociendo dos elementos. Ahora, como ya tengo dos ángulos, me percato que en esta figura el lado común para esos dos ángulos es el lado A. Y para este lado también, ¿sí o no? Muy bien. Para este lado también vale A. Entonces, ya tengo los tres elementos que necesito para garantizar que estas dos figuras son congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, yo digo que estas dos figuras van a ser congruentes. ¿Qué caso? El caso sería ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Entonces, por acá yo voy a observar que a este 90 se le opone un lado que mide 12, pero a este otro 90 se le opone un lado que mide 2x más x, o sea, 3x. Pero como ya son congruentes, necesariamente estos dos valores van a ser igual. Por lo tanto, yo digo 2x más x igual a 2. ¿Ya? Recuerda que ahora estoy sumando longitudes, por eso no le pongo grado. Entonces sería 3x igual a 12, por lo tanto que x vale 4. Muy bien. Y eso sería mi respuesta, ¿no? X vale 4. Ahora pasamos a desarrollar el último ejemplo. En el último ejemplo me dicen, me dan esta figura y me piden calcular el valor de x. Para lo cual me dicen que este ángulo mide 90. ¿Para qué me va a servir ese 90? Si yo sumara este ángulo más el, ¿a cuánto lo voy a igualar? A 90, ¿sí? Porque recuerda que la suma de partes me da el total. Bien, ahora me percato que esta figura y esta otra figura comparten ciertos elementos conocidos. Miren. Por ejemplo, él tiene su lado M, ya lo voy a resaltar nada más. Él tiene su lado M y él también, ahí está su lado M. También él tiene un lado que mide N y él también tiene un lado que mide N. Y también se puede ver que tiene un ángulo beta y él también tiene su ángulo beta. Por lo tanto, estas dos figuras van a ser congruentes, ¿no es cierto? Estos dos triangulitos van a ser congruentes. ¿Qué caso sería? Veamos, ¿no? Sería lado, ángulo, lado. O sea, el famoso caso LAN, ¿no es cierto? Ya es importante determinar qué caso de congruencia estás determinando. Bien, una vez que has determinado el caso de congruencia y ya has afirmado que las figuras son congruentes, ahora te queda trasladar los elementos que tiene un triángulo en el otro triángulo. Veamos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que al lado n se le opone ¿quién? 15, ¿sí? Entonces en la otra figura, al lado n se le va a oponer ¿quién? También se le va a oponer 15 grados. Porque ya son congruentes. Y luego me percato que al lado m en esta figura se le opone 20. Pero como son congruentes, a este m ¿cuánto se le va a poner? 20 también. Entonces me estaría quedando que 20 más x más 15 va a ser igual a ¿qué? A 90. Y eso es lo que vamos a hablar.
Entonces, 20 grados más 15 grados más x va a ser igual a 90 grados. De ahí despejamos tablas. Acá me saldría 90, acá me sale 35. ¿Qué pasa al otro lado? A restar. Y acá x me va a salir 55 grados. Y de esa forma estaríamos encontrando el valor de x. Muy bien, chicos. En resumen de lo que se trata. Muy bien, chicos. En resumen, lo que tú tienes que hacer es, primero, determinar el caso de congruencia. Luego, los datos que aparecen en una figura, reflejarla en la otra figura también. Y de esa forma vas a conocer más elementos y poder aplicar alguna propiedad conocida. Muy bien, chicos. Conmigo sería hasta la próxima. Y no olvides de repasar bastante. Y por favor, manda tu tarea lo más ordenado que puedas. Bye.